días, amigos de este programa diario de 4. Hoy miércoles 12 de junio de este año 2019. Comencemos por algunas informaciones parciales, pero las más importantes de ellas, el hecho de que anoche se dio a conocer el segundo apreciamiento importante en el grupo que intervino ante el intento de asesinato de David Ortiz, que por cierto se recupera en Boston, luego de una segunda intervención, pero esta vez exploratoria, solo para determinar si el proceso seguido con la intervención original no dejó algo por resolver internamente, en los órganos internos de David. La intervención fue tan exitosa que ya David se puso de pie, cosa que es exigida después de una intervención. 48 horas después, más tardar, el intervenido tiene que ponerse de pie. Entre otras cosas, para que no haya lo que llaman esclancia, un término médico, y es el de que coágulos que pudieron haberse quedado en el proceso, si usted está acostado, circulan fácilmente a la zona peligrosa, corazón, cerebro. Pero si usted pasa a estar de pie, esos coágulos, entonces se mantienen donde están y son localizados. Bueno, el asunto es que, si bien la operación fue realmente complicada, la que se le hizo a David Ortiz, aquí en el país, parece que fue lo suficientemente eficiente para salvarle la vida y de calidad suficiente como para que sea reconocida por lo que dicen que son guruses de la medicina en los Estados Unidos. Para que tengan una idea de cuánto es respetable y de alta calidad la medicina dominicana. Esa es una cosa, una lección que nos queda. Como al leccionado deben estar los que criticaban la famosa red de espías que tiene la Dirección Nacional de Investigaciones de la República Dominicana, porque fue esa red la que identificó la llegada de extraños a Nagua, y allí se apresó a Oliver Mirabal y a compañeros de él, que evidentemente, y que ya está relacionado con el intento de asesinato de David Ortiz, junto con Eddie Félix Díaz, el conductor de la motocicleta que fue atrapado allá en la cercanía del lugar donde se registró el intento de asesinato. Porque fueron ellos los espías del DNI, que se trató de demeritar cuando el director del DNI de manera responsable dijo que tenía una red de informantes en el país bajo nómina que forman parte de la estructura de seguridad nacional. Por eso que ustedes ven que el director del DNI aparece junto a los órganos de investigación de la policía que tratan de dar con toda la trama que facilitó el intento de asesinato a David Ortiz. Tremenda lección, porque tan pronto vicealmirante Pared hizo saber la existencia de la famosa red, aquí se dijo, se le quiso comparar con eventos y comportamientos antiguos que caracterizaran la red de espionaje del Estado. Y aquí entonces se dieron cuenta que se trata de una estructura parecida, pero no similar a la antigua, que tiene que ser utilizada para que se pueda mantener el control de nuestro territorio, que sí, en 48,000 kilómetros cuadrados no podemos tener una estructura de información eficiente. Entonces, ¿cuándo la tendremos? Hay naciones tan extensas que es muy difícil hacerlo, pero en el caso nuestro, evidentemente eso lo facilita. Otra lección que debe llevarse, o lección, no, yo supongo que es una petición de alto ahí, ya, deben llevarse tanto el medio como la familia poderosa
que ha tratado de hacer papillas del ingeniero Andino Peña, porque no le facilitó una operación de negocio importante en el metro de Santo Domingo, deben ya, por efecto de que se ha agravado lo que es una enfermedad conocida, una deficiencia en la estructura ósea de viejo que ha venido degenerando por tiempo y que ya lo tienen cuidados intensivos de la clínica Abel González, que muy probablemente determine su traslado hacia Estados Unidos, como lo informó ayer el expresidente y amigo personal de Andino Peña, el doctor Leonel Fernández. Hay que suponer que esa campaña de demérito que tiene años, persistente, del 2017 hasta hoy, que lo llevó a su destitución como director de la OPREP, cesará, porque ya no es necesario. Miren, ayer el periódico El Día, que no solamente trae la información de el arresto, con un reportaje lleno de detalles de Oliver Mirabal, que era buscado por las autoridades como participante en la trama criminal contra David Ortiz. Hoy publica también un trabajo interesantísimo en su página 16, en el que afirma que el país sigue siendo uno de los destinos más seguros del mundo. Yo quisiera que ustedes vean esto, porque ahí aparecen dos instituciones mencionadas como las que sustentan esa información. Una de ellas residente en los Estados Unidos y otra en México. La de México es muy específica porque trata de establecer una especie de ranking. Se llama el Consejo de Ciudadanos para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Ese ranking lo hizo en el 2018 y señala las 50 ciudades más inseguras de toda América. En esas 50 ciudades no aparece ni una sola de República Dominicana. Y para llevar y poner anotaciones en su lugar, mencionamos 4 de Estados Unidos que sí aparecen, con alta criminalidad, por cierto. Se trata de la ciudad de San Luis, que tiene un 65.83% de reportes de actos relacionados con la seguridad por cada 100.000 habitantes. Por cada 1.000 habitantes. Por cada 1.000 habitantes. Tasa de homicidio, ¿eh? Tasa de homicidio. También está Baltimore con 55.48 homicidios por cada 1.000 habitantes. También está New Orleans. New Orleans tiene 40.10% de reporte de homicidio por cada 1.000 habitantes y Detroit 36.69. Ahora, ¿cuál de las ciudades de América encabeza este alto índice de criminalidad? Los Cabos de México, 111.53 reportes en la tasa de homicidio por cada 1.000 habitantes. Caracas, Venezuela, 111.19. Acapulco, México, 106.63. Natal, Brasil, 102. Tijuana, México, 100. La Paz, México, 84. Fortaleza, Brasil. Y por ahí María se va. Y lógicamente se destaca más luego, en esas 50 ciudades aparecen muchas de Guatemala, de Honduras, Salvador. O sea, Centroamérica destaca también como un aportante de inseguridad.
por la manera como se registran homicidios en esas ciudades. La publicación que también hace referencia a este asunto es la revista The Times de Estados Unidos, donde aparece un reporte del señor Matthew Bradley, experto en seguridad, es agente de la CIA y director de seguridad regional de International SOS, quien aseguró que la República Dominicana no es un lugar demasiado peligroso y lo considera como un lugar seguro. Precisa que con más de 6 millones de turistas en los últimos 2 años, registra una tasa de criminalidad por debajo de 2 afectados por cada 100,000. Dos afectados de crimen por cada 100,000 visitantes extranjeros que recibe el país. Eso es una tasa bajísima, como ustedes, si la comparan con esa que les mencioné de las 50 ciudades más violentas, que por cierto, yo no creo que sea por cada 1,000 habitantes, sino por cada 100,000, que esa, porque si es 111.33, como dice el cuadro que publica el periódico, debe haber un error ahí, sería una insoportablemente alta. O sea, que de cada 1,000 personas, 111.33 caen abatidos por la criminalidad. No, eso sería ya. Yo supongo que por cada 100,000, pero por cada 100,000 es muy alto, muy alto. En el listado de las 50 ciudades más violentas, la última es Cúcuta, de Colombia, con 34.78. Y Victoria, Brasil, hay muchas ciudades brasileñas, debe haber dentro de eso una cantidad de más de una docena. Pero eso lo resaltamos porque en estos días es evidente que estamos, la República Dominicana, bajo los efectos de una terrible, ominosa campaña de descrédito internacional que nos tiene como objetivo por aquello de que, por eso, este año vamos a recibir más de 6 millones de visitantes extranjeros, sin sumar lo que traen los barcos de turismo, que es 1,5 millones, se va a aproximar a 2. Si usted le suma esas 2 partidas, nos aproximamos a 8 millones de visitantes extranjeros. Esa cantidad, los 6 millones ya aproximados hacia 7, es la misma que lleva Brasil o Argentina, 2 grandes del continente. Por tanto, estamos en la Liga Mayor, allá arriba. Y cada vez más una amenaza a los líderes de la zona centroamericana, caribeña y el Golfo de México. ¿Cuál es? La Florida y la zona turística de México que da al Golfo, a la parte caribeña. Esos son los que realmente deben temer, porque ya le pasamos por encima a todos los que eran nuestros competidores centroamericanos y caribeños. Pero hace rato que lo dejamos atrás. Ahora lo que hace tiempo, y nos previeron, porque las plantas de televisión, las cadenas de televisión que se originan en Miami, desde finales de la década de los 80 y toda la década de los 90, lo pasaron magnificando cualquier evento político que ocurriera en el país para ahuyentar el desarrollo del turismo dominicano en una acción consciente. Univisión a la cabeza y CNN. La cosa hay que decirla para los que llevan anotaciones. Porque si no, nos vamos a seguir comportando como el sandbag. ¿Sabe cuál es el sandbag? El bulto grande ese que tienen en los gimnasios de boxeo para recibir golpes. Que eso, lo único que hace es recibir golpes. No, así no. Miren, lo lamentamos mucho porque una información trascendente para este país que la necesita en este momento
Es el informe del fondo, del directorio del Fondo Monetario Internacional acerca del comportamiento de la economía en el año pasado. Pero, como estila el fondo, el directorio del fondo, ellos no se conforman cuando ya lo analizan como órgano. Hay dos fases. La primera es la que les reportan los técnicos de la comisión, que siguiendo el artículo 4 del convenio de asociación de la República Dominicana con esa institución, tiene que hacerse cada 6 meses y una que resuma de las 2 visitas al año y una que resuma el comportamiento del año. Pero ¿qué hace el fondo cuando les reportan ya la del año? Que lo hacen a principios, enero, etcétera. Casi siempre en enero. A veces, si es muy complicado, le extienden un poco más. Que para mediados de año entonces da un informe que va más allá del contenido del que le remiten los técnicos. Y aprovechando las estadísticas del propio fondo, entonces se hace una proyección. Por eso, cuando el directorio del fondo da a conocer el resultado económico de cada país, se le presta mucha atención, porque aunque muchas de las cifras que da a conocer el fondo ya fueron adelantadas por la visión, que por cierto emite un informe que tiene que estar en consonancia en gran medida con los criterios de las autoridades nacionales, que tienen la oportunidad, fíjense cómo es el fondo le da la oportunidad a los órganos autorizados del país que recibe la visita a hacerle cualquier planteamiento crítico al resultado de la visita, del informe de la misión técnica, por cierto, de varias nacionalidades y multifacéticas desde el punto de vista de la profesión, de los componentes de la misión. Nosotros hemos tenido la suerte de que en los últimos 3 años ha presidido la misión doña Aliona Sebotari, y eso le ha permitido al país que exista una continuidad en el análisis del comportamiento de la economía. Pues bien, ayer el Fondo Monetario Internacional dio a conocer su informe del año pasado. El informe es para nosotros trascendente, porque el fondo aprovecha, a su vez, para emitir un comparativo del comportamiento de la economía en los últimos, desde el 2016 hasta el 2019, con una proyección del 20, o sea, los últimos 5 años. Ese es un cuadro que es de tal importancia, pero además bastante complejo para nosotros, que lo que somos es reporteros de temas económicos, que lo vamos a dejar por su contenido e importancia, que lo analicen los economistas, porque por fortuna, hoy miércoles precisamente, Diario de 4 lo especializa para el tratamiento de la economía y tiene 2 de sus cuadros. 2 de los cuadros del equipo mediático vienen los miércoles, don Julio Ortega Tous y don José Manuel Luna Valiente, economistas de profesión, consultores privados, a ayudarnos a comprender a ustedes y a nosotros las complejidades de la economía. Y de seguro que ellos van a tratar este tema cuando estén presentes dentro de unos minutos. De todas maneras, vale la pena. Buenos días, don Mozart. Hola, Pedro, ¿cómo te va? Bueno, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, Mozart. Hay una parte del informe que es el diagnóstico propiamente. Y hay una parte que es la valoración que hace el directorio. Yo creo que podemos leer el diagnóstico y dejarlo ahí, para que cuando lleguen los profesionales de la economía entren en Honduras. Dale para adelante. Mira, el diagnóstico del fondo dice lo siguiente, y yo, por cierto, es importante que le presten atención a una acentuación que queríamos hacer, porque nosotros metemos la cuchara también, no la vamos a hacer. Así es. Somos reporteros y tenemos derecho en ocasiones a eso. Nos quedan algunas neuronas todavía. Nos quedan algunas neuronas, ¿verdad? Entonces, dice aquí, el 5 de junio del 2019, el directorio del Fondo Monetario Internacional concluyó la consulta del artículo 4 con la República Dominicana. El crecimiento, entonces dice sobre la economía, ya el diagnóstico.
El crecimiento de la economía dominicana, ¿no verdad?, repuntó a un máximo sin precedentes de 7% en el 2018, con un impulso positivo que se mantiene en la primera parte del 2019, de lo que va de año. Lógicamente tenían que referirlo porque están dando este informe a mediados de año. El retorno a un crecimiento superior al potencial en el 2018 fue resultado de una sólida respuesta de la inversión y consumo privados a un oportuno impulso monetario introducido tras la desaceleración de 2017, a condiciones externas favorables y a un continuo afianzamiento del mercado laboral. El desempeño económico muy sólido de los últimos años, respaldado por las políticas de las autoridades, propició una sustancial reducción de la pobreza y de la desigualdad. Y la continua convergencia de los ingresos hacia los niveles de economías avanzadas. Miren, yo quería, por favor, que ustedes subrayaran esta frase última de este párrafo, la que dice: y la continua convergencia de los ingresos hacia los niveles de economías avanzadas. Ese tipo de expresión el fondo no la usa con cualquier economía latinoamericana, sino con una a la que le ve ya el ascenso hacia posiciones superiores. La aceleración de la actividad no ha ejercido presión sobre los saldos internos ni externos. La inflación se mantuvo moderada y la posición externa continúa siendo sólida. Esto permitió que las políticas monetarias y fiscales adoptaran una orientación entre neutral y restrictiva en el año 2018 para guiar la actividad económica hacia su nivel potencial. Las perspectivas son favorables y los riesgos para el crecimiento son moderados y están equilibrados. Se prevé que el crecimiento se modere a alrededor de 5.5% en el 2019, a 5% a mediano plazo. En ambos casos dentro del rango estimado para el potencial. La moderación obedecerá a una desaceleración en la expansión del crédito, un entorno internacional menos favorable y mayores precios del petróleo. Se espera que la inflación aumente gradualmente al rango fijado como meta del Banco Central, 4+1 o -1, debido al repunte de los precios de los alimentos y el petróleo. Se proyecta que la posición externa siga siendo en general coherente con los fundamentos económicos y esté holgadamente financiada por la inversión extranjera directa. Los principales riesgos a la baja para las perspectivas son una demanda externa más débil de lo esperado y precios de la energía más altos. Por el lado positivo, el ímpetu de la demanda interna en el corto plazo podría ser más intenso de lo previsto, dado el sólido crecimiento de los ingresos. Lo vamos a dejar ahí, porque entonces a partir de esa introducción, de ese diagnóstico, viene lo que llamamos la evaluación del directorio ejecutivo. Eso es muy importante, muy trascendente, porque contiene recomendaciones específicas. Y eso ya sí, creo yo, que es materia de nuestros expertos. ¿No es así, don José Manuel Luna Valiente y Julio Ortega Tous? Buenos días. Buenos días de nuevo. ¿Está el cafecillo? Sí, Caramba, era necesario. Ya resolví con el café. Buenos días, señores. Bueno, Pedro, ya tú has tocado, como siempre, en forma brillante, los principales temas del país que están enfocados precisamente en el área de la economía y en el área de la seguridad, a propósito de eventos tan dolorosos como del de David Ortiz, en medio de una terrible campaña de descrédito, una campaña en contra del turismo de la República Dominicana, donde hay exponentes locales en los medios de comunicación, en algunos medios de comunicación,
en algunas áreas de la política, algunos por un desempeño, por una corta visión, o porque son, como dice el presidente Danilo Medina, de mecha corta, políticos de mecha corta, que yo lamento mucho que el senador de Puerto Plata haya dado una manifestación tan abierta de que es uno de los mecha corta de este país, porque siendo representante de uno de los principales polos turísticos del país, se embarca en la tarea en vez de ser un elemento proactivo a favor de desmontar esa campaña en contra del país y en contra de su provincia, se suma a ella, diciendo que este país, que la delincuencia le ganó al país. Eso lo está diciendo el senador de Puerto Plata, presidente del Partido Revolucionario Moderno. Segundo polo turístico de importancia. Una ligereza pasmosa, una postura osada, una actitud irresponsable del senador Paliza, que debería ser más cuidadoso y más consecuente con su pueblo, que vive prácticamente enteramente del turismo. Que se ha que está en un momento en un momento en alza el turismo en Puerto Plata. Y aprendió a entremezclarse. Y este muchacho viene turística y salta con una cosa así, pero ¿hasta dónde que vamos a llegar? Eso no se le puede permitir. Por eso traigo lo de la mecha corta. Ni a él ni a nadie. Ni a él ni a nadie. Pero ¿cómo es posible? Usted es el senador de uno de los polos turísticos de este país. Y salta con ese tipo de cosas, de tontería, Pedro. No, así no se puede. Así ustedes no van a desplazar al PLD. Una majadería irresponsable. Con mentores y gente con ese tipo de criterio, ustedes no van a avanzar. Ayer se lo decíamos a Rafael Santos aquí. Ustedes tienen ahí una serie de sujetos que realmente con eso no se avanza. Así es imposible. Eso es imposible. Ese tipo Perdón. No quise decir. Hay un joven que tiene mucho futuro todavía. El senador y presidente del Partido Revolucionario Moderno fue ligero. Sí, vamos a dejarlo ahí. Fue ligero y debe pedirle excusa a su población, a Puerto Plata. Porque se constituyó ayer en un personero que anda buscando ahuyentar el turismo en Puerto Plata. Hay que decírselo así, a ver si reacciona Pedro. Llegué demasiado. ¿Será el café que tiene algo? Como que llegué muy... No, lo que pasa es que uno se enerva. Me enervo, sí. Además, en medio de los apagones. Tú no lo sientes. No, yo tengo mi fuente. Tenemos allá... Tú no lo sientes porque tú tienes como 3 plantas allá. Dos. 2 plantas. ¿De cuánto que tiene eso allá ese proyecto? Adiós, deben ser de 500 o más megavatios cada una. Yo lo siento aquí en el Palomar mío porque aún así en el cambio, tú sabes que se fue la luz. Sí, no, y además que se va, el televisor se apaga. No, pues en casa ya es lo mismo, pasa lo mismo. Tú sientes, hay un apagón. Pero tenemos 2 servicios. Sí. El de que es uno de los más informales que hay. y entonces el de emergencia. Sí. Pero los apagones siguen a 1000. Y el silencio de las autoridades sepulcral ahí en la CDE. No dicen nada. Calladitos. O sea, ¿me permite por favor la intervención? Porque me he ido, me extendí mucho y aquí lamento tener que pedirte un minuto. No, tómalo. Mira, uno de los problemas del país en este momento es que no aprecia el extraordinario cambio que se va a producir a partir de la entrada del gasoducto que se construye, está en proceso avanzado, desde Andrés Bocachica hasta San Pedro de Macorís. Muchas de las acciones que ustedes ven, entre ellos el incremento de los apagones y una irreverente declaración de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, condicionando que generación en reserva que ellos tienen entre probablemente a que le den contratos de garantías, porque es energía que va a pasar a ser fría, una vez entra a Punta Catalina y una vez entra el servicio ese gasoducto. Es lamentable que las propias autoridades, y ahí te doy la razón, de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado y del Ministerio de Energía y Minas,
no le hayan dicho al país el salto. Me ha fallado ahí. El salto adelante que va a dar este país con ese gasoducto. Antonio Isaconde me ha Porque fallado. Porque son 800 megavatios que van a disponer de gas natural. Al país. Van a disponer de gas natural que pueden pasar a ser, en vez de energía ocasional, como es el caso de Coyetri, que resulta tan cara que aunque la pague el Estado la mantiene apagada, 300 megavatios. Esos 300 megavatios de Coyetri pudieran pasar a ser, ¿saben ustedes qué? Energía continua. Energía continua con gas natural. Es un tema interesante. Y otras más. O sea, 800 megavatios ahí en San Pedro de Macorís que pasarían a ser energía firme. Óyeme, energía firme del tipo que da AES cuando está normal ahí en Andrés Boca Chica. Entonces la situación no es como la pintan. Aquí tiene que saberse que con la entrada de Punta Catalina y de 800 megavatios que van a tener posibilidad de pasar a usar gas natural en vez de Bunker C, el país da un salto extraordinario. Sí, tanto, y se están preparando lo que van a pasar a ser reserva fría ocasional para presionar y chantajear. Y las autoridades hacen silencio y dejan que eso pase. Te sumaste ya. Ayer tú... Ya, eso era lo que quería decir. Sí, porque ayer trataste como de enfrentarme. Cuando yo hablé de eso. Me alegro que haya entrado tú en el carril. Mira, Pedro, bueno, eso por un lado. Los apagones, ojalá le presten atención a eso. Que aunque los medios no sacan eso por razones obvias, porque hay medios que están, tú sabes, como pero con vínculos con los generadores, todo ese tipo de cosas. Ellos eso no lo tratan, lo dejan por ahí. Intereses de este país. Eso están ahí. Pero esa goma y esos problemas en los barrios, eso no lo detiene nadie. Hay medios que fallan. Eso nada más lo detiene una actitud responsable de las autoridades de decirle por lo menos a la población qué es lo que está pasando y dar la cara. La candidatura a senaduría pueden esperar y el tema de la reelección, en el caso de mi amigo Toniza, también puede esperar. Lo importante es que los que están vinculados a todo este proceso de energía y todo ese tipo se ocupen de eso, de un servicio vital y de un proceso de reforma que se está dando en este país en el sistema eléctrico. O sea, esa candidatura, que quiero ser senador, que quiero ser eso, que se espere eso. Y lo que no estoy de acuerdo es que la Constitución, que espere también. El tema es la energía. Y enfocarse en eso. Mira, Pedro. Yo vengo insistiendo en que hay que dar información, hay que ir con los procesos informando. Mira el teleférico de Santo Domingo, que yo vengo aquí semana tras semana pidiendo movimiento de tierra, que me digan algo con relación a por qué está el teleférico, la segunda etapa. Porque eso está pagado ahí. ¿Por qué ni siquiera comenzó trabajando? Nada, no veo nada. Y el presidente de la República, comprometida a su palabra, de que el presidente de la República dijo, no, esa segunda fase del teleférico estará en operación a final de este año. Era así, porque se suponía que ya para mayo la licitación iba a estar lista y con la experiencia fabulosa que se ha dado con la primera fase, pues eso iba a ser, y con el dinero ahí ya separado para eso, no íbamos a tener mayores problemas. Ahí va, le han hecho como 8,000 enmiendas a la licitación y ahora es que surge por un medio de comunicación que sale todo esto y ya comienzan las especulaciones de por qué tanta enmienda a un proceso de licitación cuando un gobierno que ha demostrado tanta transparencia en esa materia. Porque si hay una cosa en la que ha demostrado, si hay un sector que ha demostrado transparencia en áreas, ha sido precisamente el gobierno. Y los resultados están ahí. En esa primera etapa, fíjate cómo se hizo eso, Pedro, en un santiamén, siguiendo todos los parámetros, siguiendo con rigor todo. Se montó el 911. Allí yo dije desde el principio, tengan cuidado, porque lo primero que hicieron fue que había un grupito que estaba diciendo que ahí no se podía instalar el teleférico, que había que buscar para terminar. Y porque querían que le compraran en un área más allá. Más allá, sí.
Pero las autoridades nunca dijeron, se dejó eso ahí por prudencia, pero nosotros de imprudentes dijimos, no, lo que hay detrás de eso es negocio, gente que quiere enfrentar al Estado por ahí para que lo tomen en cuenta. Pero por suerte, el Estado se mantuvo y el gobierno... Para que no le tropeen, sí, se mantuvo firme. Es ahí que de va. manipulación de transporte Sí, interno que tienen exactamente, en los alcarriles y alrededor. Una estructura montada. Pero el gobierno se mantuvo felizmente firme ahí. Pero ahora está este escarceo que lo reseña hoy un periódico, de que ha habido varias enmiendas a la licitación. Yo llamo la atención, vamos, hay proceso, hay que terminarlo, Pedro, comenzarlo, no detenerse y terminar. Las puertas se abren y se cierran. Porque por eso son puertas. Exactamente. Y un país como este, que está tan expuesto a la manipulación de las informaciones, necesitan informaciones a tiempo y puntuales en temas tan importantes y de tanto efecto social como es la construcción del teleférico. Ahí no se puede dejar espacio a ningún tipo de especulación. Entonces la oficina encargada de eso y la presidencia de la República que está, obra pública, todo el que esté involucrado, busquen un mecanismo que permita que fluya la información, con obras tan importantes y tan trascendentes como el teleférico. La principal línea de conexión, Pedro, de alimentación del metro. Pero claro, en eso se ha constituido en el este y se va a constituir ahora aquí, en Santo Domingo Este. Cuando interconecte y saque de todos esos barrios que están a ambos lados de la autopista Duarte, casi hasta el 28 para allá. Porque toda esa gente va a ser beneficiada directa o indirectamente. Pero lo van a poder, y lo van a colocar en el 9. María Montes del metro ahí. Entonces con eso no se juega. Con eso no se juega. No dejen espacio porque van a tener dificultad. Y finalmente, ¿qué tiempo tengo yo conociendo al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana? Muchos años. Yo también. Ecocaribe, que se llama la fundación, él y otros reputados economistas. Eduardo García Michel. Y el hermano de Emanuel Coco. Manuel Coco. Ay, un abrazo. El hermano de Manuel Coco. Un hombre que siempre está bajo perfil. Sí. Pero uno de los profesionales de la economía más sólidos que hay en el país. Sí, señor. Pero yo tengo mucho tiempo conociendo a Isidoro, un hombre de muy bajo perfil siempre, no muy dado a dar declaraciones, con problemas para dar declaraciones, porque él no es muy fluido en la... No es bueno ahí. Bueno, todo el mundo puede ser bueno en todo, ¿verdad, Pedrito? Tú puedes tener una formación muy sólida, pero tú al momento de comunicarte, sí, pero tiene problemas. Pero aún así continúa con problemas de comunicarse. Bueno. Que eso le puede traer situaciones. Sí. Pero es una persona que yo respeto, que yo aprecio, a Isidoro, economista, imagínese usted. No sé. ¿Verdad? Y como demostrada vocación de social. De social, sí. Con vínculos de sensibilidad social. Eso no se le puede negar. Pero son de las cosas que uno dice. Ahí sí, creo yo, que hay que ser buen administrador de la palabra, Pedro. Cuando usted ocupa un puesto tan importante, tan relevante, como el jefe del gabinete económico, porque ese es el jefe. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo es prácticamente el jefe del gabinete. Debe serlo. Debe serlo. Aunque esté en iguales condiciones que el ministro de Hacienda. Es el hombre que tiene una visión tan amplia que cuando va a abrir la boca, cuando va a hacer un planteamiento, tiene que ser certero, cuidadoso, meticuloso, para no exponerse. Una vez más volvió a exponerse Isidoro.
¿Qué pasó? Cuéntame ahora. Isidoro en estos días dio una declaración política. En eso él tiene derecho, porque él es antirreeleccionista, él es antipeledeísta. Bueno. Por mucho tiempo. Sí, antibalaguerista, luego antipeledeísta, por mucho tiempo. A veces el presidente Leonel Fernández y Danilo Medina se han equivocado con eso. Y creen que, bueno, está conmigo, no es contra aquel. No, es contra el PLD. Contra la visión de desarrollo y proyecto de nación del Partido de la Liberación Dominicana. Él es uno. En eso no debieran confundirse ninguno de los él dos. Es ninguno de los dos, pero se han equivocado, ambos. Se han equivocado, sí. Con todo el respeto, sí. Ambos. Así es. Entonces, esos son elementos, personas, técnicos que han estado al servicio de la contrarreforma peledeísta. Así es. Incluso de su visión de futuro. De su visión de futuro. En materia de política monetaria y financiera siempre han estado de espalda a lo que ha sido la rigurosidad con la que el proyecto Partido de la Liberación Dominicana ha conducido la economía a través de un organismo y de un liderazgo encabezado por Valdés Albizu, que ha dado frutos relevantes para la República Dominicana. Bueno, mira, Mozart. En consecuencia con la visión del presidente Leonel Fernández y con la visión y en los propósitos del presidente Danilo Medina, donde han coincidido y coinciden plenamente ambos en que el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica es el fundamento esencial para el desarrollo de la República. Y la distorsión ha llegado tan lejos. Espérate. Mira, la distorsión ha llegado tan lejos que hasta en la fila del PLD se ha llegado a aceptar el concepto de que el modelo de desarrollo económico y social no es el indicado. Sí. Pero óyeme. Yo, fíjate, no me voy a adentrar en elementos técnicos porque yo no tengo capacidad para ponerme con él. No, hombre, imposible. Yo lo que veo es, lo que estoy buscando es el histórico del comportamiento, de la visión de Isidoro Santana frente al modelo de la economía dominicana y al proyecto del Partido de la Liberación Dominicana. A eso que yo me estoy refiriendo. Pero que él está, por una suerte de la política tan nuestra, la política dominicana, que está colocado precisamente en la cresta de la estructura de dirección de la economía dominicana desde el Estado. Justo ahí en la cresta está el hombre que hoy está disparando en forma equivocada las políticas esenciales en materia monetaria y financiera del Estado dominicano, del Banco Central. El hombre que sigue apostando al deslizamiento de la moneda. Al deslizamiento. El hombre que junto con sus otros amigos, un equipo, propició esos deslizamientos durante la gestión del presidente Hipólito Mejía y que dio como resultado el crack. Parte del resultado del crack fue precisamente esa. Se le fue de la mano el control. La política monetaria y financiera se le fueron de la mano. Así de simple. Ahora volvió a equivocarse. Porque le emprende contra la política monetaria y financiera. La emprende hasta el punto de decir que las autoridades han manipulado la moneda y que han sobrevaluado la moneda. O sea, en una forma que digo yo, pero ¿quién es que está hablando? El ministro de Planificación, Economía y Desarrollo. Pero nosotros hemos dicho desde Diario de Cuatro que con la realidad hay que tener cuidado, porque la realidad es tosuda. Claro. Y da de frente y te abre el pecho. Pues justo ayer, cuando salen esas infelices declaraciones de mi buen amigo Isidoro Santana, el Fondo Monetario Internacional da a conocer y le da precisamente, Pedro, en la madre a esa visión. Es verdad. Porque lo primero que hace el Fondo Monetario es reconocer, legitimar la forma eficiente, la certeza de la política monetaria y financiera de este país. De los últimos 5 años. De los últimos 5 años.
de ponderar, como dice, como nunca ese crecimiento de la economía. El directorio del fondo. El directorio del Fondo Monetario Internacional. Es otra cosa, Es otra cosa de lo que estamos hablando. ¿Quién le responde? Probablemente. La misión. ¿Quién le responde? Sin saber que aquí había un ministro que en forma extraña le entra a esa política, es el Fondo Monetario Internacional con eso, que es demoledor. Entonces yo quiero, una vez más, llamar la atención del cuidado que debemos tener con los planteamientos de nuestro liderazgo, nuestros técnicos calificados como Isidoro, con responsabilidades tan puntuales en el Estado Dominicano, sometido a un proceso de reformas estructurales que avanza sin lugar a duda, que nos ha permitido a nosotros ser el país de mayor crecimiento en toda la región centroamericana y del Caribe, con los mayores niveles de estabilidad, insisto, social, económico y político, lo insisto, porque fíjense lo que acaba de acontecer ahora también. Toda esta majadería, pretendiendo colocarnos nosotros como un país donde no se puede visitar, resulta que en el ranking mundial no aparecemos en los primeros 50, ninguna ciudad de la República Dominicana. De toda América. De toda América. Incluyendo a Estados Unidos. Y ahí está, expresada una vez más, la realidad con la cual no se puede. Es que no se puede. La realidad está ahí. Eso no se puede ocultar. Y mucho menos manipular. Hay que tener cuidado con eso. Entonces llamo la atención de gente tan calificada como él, como Isidoro, que tengan cuidado. Sus elementos, sus asuntos, que está en contra de la reelección, que sé yo cuánto, todo eso está bien. Y él tiene todo el derecho, como él mismo dice, a expresarse perfectamente bien. Ahora, cuando usted va sobre el terreno delicado de la economía, que ahora mismo es nuestro principal pilar, si hay una bandera que está ondeando alto por la República Dominicana, es el desempeño de nuestra economía. Adiós, pero claro, hombre. ¿Y cómo es posible que un líder como él, que está ahí liderando el gabinete, salga con este tipo de tropelía, confrontando política pública, Pedro, política monetaria y financiera? Que son básicas. Es bueno que tú sepas que buena parte del equilibrio económico y particularmente en el área monetaria y financiera se deben a esas políticas que vienen de viejo, que vienen de atrás, que son coherentes, que vienen del 2000, desde agosto del 2004 vienen ejecutándose. Así es. Que tenga cuidado. Así es. Que ha posibilitado desarrollo, continuidad, predictibilidad a la economía. Y para los medios, que con todo derecho también han destacado el componente del señalamiento que hace el fondo, de sin dejar de plantear que en materia de endeudamiento nosotros estamos dentro de los rangos permitidos. Tú no lo vas a creer. Hace un llamado de atención en el sentido de que el Estado necesita mayor solvencia, y esa solvencia la debe buscar a través de ¿cuál? De su herramienta fiscal, de su estructura fiscal. Aún así, el Fondo Monetario Internacional pone en alto relieve que la deuda de la República Dominicana sigue dentro de los parámetros que le hacen precisamente posible tocar esa puerta del financiamiento externo, sin dejar de decir, claro, está en crecimiento, hay que buscar la manera, como se busca en la familia. Lo ideal sería que nosotros pudiéramos tener el vehículo, tener la vivienda, tener los inmuebles, tener el gasto diario cubierto con nuestros propios recursos sin necesidad de apelar a un banco. Eso sería lo ideal. Bueno, pero no es así, eso no es lo ideal. Se necesita ese componente. Entonces, con todo el derecho, levantan el tema del endeudamiento. Sí. Y dejan a un ladito el tema del crecimiento, de la solidez y el reconocimiento a las autoridades. Sobre un componente importante, dice el Fondo Monetario que esa brillantez, que esa eficiencia en la política económica, fiscal, en el gasto, ha conllevado a
incrementar el combate a la pobreza y a la desigualdad, que es otro componente que pone en alto relieve ese informe del Banco Central. ¿Sabes lo que dice el fondo sobre la deuda externa total de la República Dominicana, que la proyecta en los últimos 5 años? Que dice que aunque la deuda externa total, como porcentaje del PIB, que cerró en el 2016, cerró en 40.7% del PIB, ha ido de tal manera manejándose en la República Dominicana que va a cerrar en el 2020 40.1%, disminuida, consolidada. La deuda externa, o sea, la deuda en moneda dura de la República Dominicana. Ustedes están oyendo, ¿no? ¿Verdad? Como el camarógrafo no mira, Pedro. Y oigan esto, este año ellos proyectan que va a cerrar en 41.6, pero el año que viene, porque yo entiendo la proyección, va a cerrar en 40.1 del Producto Interno Bruto. Búscalo ver si No, por eso son datos que es mejor que lo analicen los economistas. Ellos. Sí. Dejémoselo a ellos. Vamos a ir a una pausa. Sí, ¿cómo no? Oye, y volvemos. Nuestro objetivo está bien claro, de mantenerlos a todos ustedes bien enterados de las principales informaciones que ocurren en cualquier parte del mundo. Gracias por compartir con nosotros. Ahora pasamos a las noticias internacionales. Canadá se suma a la batalla contra los plásticos de un solo uso, bolsas, pajitas, cubiertos, platos. Todos los objetos de plástico de usar y tirar quedarán prohibidos en el país en 2021. Así lo ha anunciado el primer ministro Justin Trudeau, que quiere hacer de la defensa del medio ambiente una de sus prioridades de cara a las elecciones legislativas del próximo mes de octubre. Trudeau también quiere obligar a los fabricantes a que desarrollen un plan de reciclaje. Las empresas que fabrican productos de plástico o venden artículos con envases de plástico serán responsables de la recogida y el reciclaje de los residuos. Estas medidas no solo serán buenas para el planeta, sino que además conllevarán grandes beneficios económicos. Hace un año, durante la cumbre del G7 en Quebec, Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, así como la Unión Europea en su conjunto, se comprometieron a luchar contra la contaminación debido a los plásticos en los océanos y a que todos los plásticos sean reciclables o reutilizables en la próxima década. Estados Unidos y Japón se abstuvieron. La Guardia Costera de Grecia rescató a 57 personas frente a la isla de Lesbos en el mar Egeo. La embarcación se disponía a llegar a la isla griega cuando naufragó. Este incidente dejó al menos 7 muertos, entre ellos 2 niñas. La operación de búsqueda y rescate continúa por parte de varias embarcaciones de la Guardia Costera, Frontex, autoridades portuarias y un helicóptero Super Puma. Más de 540 personas han fallecido intentando cruzar el mar Mediterráneo en lo que va de 2019, de las cuales 34 fallecieron en el Mediterráneo Oriental, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Una brutal tormenta de granizo sorprendió a los habitantes de Baviera y otras regiones del suroeste alemán, con bolas de granizo del tamaño de manzanas cayendo violentamente. Hubo varios heridos, entre ellos un niño de 7 años. El Servicio Meteorológico alemán emitió un aviso de tormenta de nivel 4, el nivel más alto, en el que se advertía que había que estar alerta a las fuertes tormentas, las ráfagas de viento y las lluvias y granizo extremadamente intensos. En las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora llegó el momento de nuestra primera pausa y luego continuamos con más de Diario de Cuatro.